Ya estamos en contacto con Gabriel. Gabriel, ¿nos escuchás? Sí, les escucho perfectamente. Bien, bien, bien. Bueno, le estaba contando la remera que pegué del comandante Guevara, digo, porque se ve la imagen de la cámara, se ve solamente el rojo con una estrella y parte azul, parece la bandera de Chile. Digo, no, es la bandera cubana con el Che ahí. Como te vi en tus redes con una remera del Che junto a una cholita, así les dicen en Bolivia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, digo, Hola, coincidencia. genial, genial. Sí, siempre la figura icónica del Che Guevara, pues siempre acompañado, por ejemplo, en la indumentaria de Evo Morales, ahora acompaña en la indumentaria de senadores nacionales del ala radical de Evo Morales, como Leonardo Loza o Alberto Arizpe, por ejemplo, entre otros, ¿no? Cuando te das una vuelta por acá, por la sede de gobierno, por La Paz, vas a encontrar a sindicatos de minibuses que tienen en su instrumento de trabajo, en su minibús, un sticker del Che Guevara. Es una figura icónica para los bolivianos y, por supuesto, para todos los latinoamericanos. Qué bien, qué bien. Gabriel, qué gusto nuevamente tomar contacto con vos. La semana pasada estuvimos con dificultades para salir al aire, lo hemos hecho a través del diario, pero bueno, volver a la voz del indígena urbano es importante para no perder pisada de los acontecimientos, insisto, no solamente de Bolivia, sino aprovechar tu conocimiento y tu dedicación para analizar la geopolítica, porque como nos sucede aquí en la Argentina, nosotros observamos lo que pasa en Argentina, pero tenemos que saber que el contexto real que condiciona o que favorece a nuestro país siempre es la geopolítica. Lo mismo ocurre con Bolivia, así que sabemos que estás con las antenas mirando hacia Bolivia, pero también en derredor de Bolivia para una mejor comprensión del escenario. Bueno, conocer cuáles son las novedades pasados 7 días. Bueno, estamos, lo dije anteriormente, en una dictadura judicial actualmente en Bolivia. Una dictadura judicial impuesta y socapada por el órgano ejecutivo a partir de la autoprórroga de los magistrados con la Declaración Constitucional 049 realizada el año pasado. Se están intentando nuevamente desde la vocería del órgano ejecutivo, desde el gobierno de Luis Arce Catacora, a través de su ministro de Justicia, a través del asesor Hugo Moldis, a través de otra gente incrustada también en el órgano legislativo como Rolando Enríquez Cuellar, Daisy Choque y otros personajes afines a este gobierno traidor de Luis Arce Catacora, a tratar de posicionar el esquema de que los proyectos de ley 073 y 075, que en realidad cesarían en sus funciones a los magistrados, serían inviables, serían inconstitucionales, a pesar del acuerdo sostenido en la vicepresidencia del Estado y los acuerdos que se arribó, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es una situación compleja, lamentable, porque pareciera que solamente la movilización popular va a ser la única vía para que pues se pueda finalmente cesar en sus funciones a los magistrados y terminar en Bolivia con esta dictadura judicial impuesta por el gobierno de Luis Arce. ¿Y cómo sería de la decisión popular? Repasemos eso. La movilización que en realidad nosotros aprobamos la semana pasada la ley 1549, tiene esa nomenclatura que es la ley para viabilizar el proceso de preselección de autoridades judiciales, pero esa ley la promulga el presidente Luis Arce Catacora a regañadientes después de un duro trabajo que se realizó en la Asamblea Legislativa Plurinacional y se genera para sí la ganancia política, el rédito político de haber promulgado esa ley. Sin embargo, esa ley ha sido promulgada tras una semana, más de 12 días, lo hablábamos en la anterior transmisión,
reunión, más de 12 días de movilización popular en las carreteras de nuestro país. La Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, como salió en la nota de Diario Lateral, muy completa, por cierto, para conocer todo lo que aconteció con la movilización popular en los bloqueos de carreteras y demás, que sacaste justamente la semana pasada, sacaron ustedes la semana pasada, Sí. tiene que ver con eso, ¿no? Por la movilización popular, por el bloqueo de carreteras, es que se aprueba esa ley 1549, es que se promulga esa ley. Si no hubiera habido la movilización, Luis Arce Catacora estaría feliz con los magistrados autoprorrogados, ¿no? Entonces, es una determinación que, lo vuelvo a decir, pareciera que nuevamente se tiene que movilizar la gente, nuevamente se tiene que movilizar la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para viabilizar, pues, que se aprueben estos proyectos de ley 073 y 075. Nos comentabas también en el contacto que tuvimos a través del diario que los carnavales solamente fueron quienes demoraron un poquito la continuidad de estas medidas de fuerza que están tomando los sindicatos, atentos a lo que va sucediendo en estas maniobras, ¿no? Para poder que desde el Estado, desde el Ejecutivo Nacional en Bolivia, se está intentando favorecer la continuidad de estos jueces autoprorrogados. Entonces, ¿continuarían estas movilizaciones? ¿Esto es inminente? Sí, de hecho, las movilizaciones no fueron convocadas por el mismo Evo Morales, fueron convocadas por la CESUTCB. Imagínate si Evo Morales efectiva y directamente convocara las movilizaciones, fácilmente convocaría, aglomeraría a 3 millones de personas. ¿Por qué lanzo este dato? No es un dato que lanzo alegremente. Cuando el gobierno de Luis Arce Catacora estaba siendo amenazado por la rearticulación de la oligarquía local y la derecha local acá, cuando todavía no estaba fraccionado el movimiento al socialismo, hablo del año 2021, Evo Morales llamó a una gran marcha por la patria, que partió desde Caracollo hasta la sede de gobierno y movilizó 2,5 millones de personas que llegaron a la sede de gobierno después de transitar desde la provincia de Caracollo hasta el centro de la ciudad de La Paz, y de esa manera se demostró la musculatura política y el poder de convocatoria que tiene Evo Morales, presidente del movimiento al socialismo, para pues avalar al gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces, una nueva movilización ya no sería simplemente por la renuncia de los magistrados, ¿no? Porque el gobierno actual de Luis Arce Catacora está teniendo problemas con el combustible, por ejemplo, el abastecimiento de combustible, siendo Bolivia un país exportador de hidrocarburos, ¿no? El gobierno de Luis Arce también está teniendo problemas, un problema que ellos mismos han impuesto a la sociedad, el tema de los dólares, mercados paralelos en el dólar, lo que no se veía durante todas las gestiones de Evo Morales. ¿Por qué? Porque en febrero del 2023 se reunieron el presidente del Banco Central de Bolivia junto con el presidente del Banco Unión y acordaron, el principal banco de acá de Bolivia, y acordaron un tipo de cambio diferenciado del dólar para los exportadores. Esto obviamente generó mucha especulación a nivel del resto de la población. Dijo, ¿por qué a los exportadores se les está dando más barato el dólar entonces? Y se comenzó a generar toda una escasez de dólares que la seguimos viviendo hasta el día de hoy en Bolivia, ¿no? Entonces, tenemos grandes conflictividades que, lo vuelvo a decir, una nueva movilización popular ya no pediría solamente la cabeza de los magistrados, pediría estos otros aspectos, ya que en el cese de las movilizaciones ya se pedía la cabeza del ministro de Gobierno, la cabeza del ministro de Justicia, la cabeza del ministro de Obras Públicas, hecho que el gobierno ha hecho caso omiso a esto, no ha hecho de oídos sordos. Entonces, sería una movilización mucho más contundente con pliegos petitorios mucho más fuertes. Uh-huh. Aprovecho a preguntarte, ¿no? Pensando en la clase trabajadora en Bolivia, bueno, nosotros siempre, por alguna extraña razón, se mide, por lógica, aquí Argentina, el salario en dólares. Cuando gobernaba Cristina Fernández teníamos uno de los salarios mínimos
más altos de América Latina. Esto también lo vivió Bolivia a través de los gobiernos de Evo Morales, los sucesivos gobiernos de Evo Morales, un amplio crecimiento en el poder adquisitivo de la clase trabajadora y mayor participación en las estructuras e instituciones. ¿Cuál es la evolución del salario mínimo en Bolivia tras el ingreso de Luis Arce y bueno, y el desarrollo que está teniendo, sabiendo que ha sido ministro de Economía? Creo que lo analizabas en el anterior contacto en Diario Lateral, que decías, cuando fue ministro le tiraban flores, pero en realidad era el gobierno de Evo. Ahora que está en el poder, no lo está resolviendo. ¿Cómo está el tema del salario de los bolivianos? Sí, cuando tomábamos contacto anteriormente, también me comprometía a referenciar cifras, números con relación al periodo de mandato de Evo Morales, justamente, y cómo ha ido mejorando la economía de nuestro país, y no solamente la economía, los indicadores sociales, con relación a pues todo lo que se vivió en la dura noche neoliberal, ¿no? Lo que transformaron nuestras realidades social, económica, cultural, de dignidad nacional, los gobiernos, por ejemplo, de Cristina, de Néstor, de Rafael Correa, de Lula, de Evo. Y mira, el dato sobre el salario mínimo para el 2005, fecha en la que Evo Morales ganó las elecciones, el salario mínimo era de 440 bolivianos. Para el año 2018, un año antes del golpe de Estado, el salario mínimo llegaba a 2.060 bolivianos, un incremento del 368% en beneficio de pues la clase trabajadora, ¿no? Los indicadores económicos del gobierno de Evo Morales, sin lugar a dudas, son impresionantes, ¿no? La cantidad de empresas, por ejemplo, el 2005 teníamos 64.632 empresas y la gente dirá, ¿por qué nos vamos al 2005 tan atrás? Es que hasta esa fecha gobernaba el neoliberalismo en Bolivia. A partir del 2005, atrás del 2005 estaban gobernando en Bolivia un conglomerado de coaliciones, megacoaliciones de gobiernos neoliberales, ¿no? Hasta ese entonces teníamos, lo vuelvo a decir, 64.632 empresas y ya para el 2018, un año antes del golpe de Estado en Bolivia, el gobierno de Evo Morales generó 308.622 empresas en Bolivia. Más o menos se crearon 70 empresas por día para ir con datos macroeconómicos, si quieres. Uh-huh, uh-huh. Bueno, números impresionantes, impresionantes. Me hablabas de cerca de 2005, volviendo al salario mínimo boliviano, 440 bolivianos en 2005, casi 2.800 en 2018, ascendió, más de un 300% de aumento. ¿Y hoy cómo está ese salario mínimo? Bueno, con el paso del tiempo se ha ido también incrementando por año alrededor de un 2%, ¿no? Uh-huh. Pero vale la redundancia de enfatizar cómo se ha transformado del periodo neoliberal al periodo del denominado proceso de cambio. Uh-huh. Obviamente Luis Arce Catacora ha continuado con esa política de incrementar el salario mínimo Uh-huh. por año. No se tiene inconveniente con eso. Sin embargo, el poder adquisitivo ha caído enormemente en Bolivia por este problema de los dólares que te decía, un Claro. problema autogenerado por el propio gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no? Entonces, es una situación bien complicada, bien compleja. El dólar, por ejemplo, con Evo Morales estaba casi estandarizado en la adquisición de $1 a 6.96 bolivianos durante muchísimos años. Con Luis Arce Catacora hay mercados paralelos donde en el mercado oficial el dólar te lo compran, $1 está a 8 bolivianos. ¿Ya? Y en los mercados paralelos $1 está a más de 8 bolivianos, 8.20, 8.30, ¿no? Es una situación que el propio gobierno ha generado y por supuesto que el salario mínimo pues no alcanza porque las deudas acá en Bolivia se adquieren también en dólares. Tú compras tu departamento en dólares, compras tus movilidades, tu vehículo en dólares. Entonces, obviamente, sufre todo esto la población. Uh-huh, uh-huh. Bien, ¿cómo está la situación del partido, el partido del Movimiento al Socialismo? ¿Cómo siguen esas
esas tratativas, hay una fuerte ruptura ya desde algún tiempo atrás y ha sido la voz principal que aquí en Argentina, en este programa, nos ha sido acompañando para entender lo que pasa con este histórico partido Movimiento al Socialismo que lidera Evo Morales. ¿Cuál es también la evolución de este partido, esta fractura clara, evidente, ya innegable que hay con la figura de Evo Morales, naturalmente, como el líder principal, pero con seguramente un acompañamiento de algún sector dentro del partido? Te pregunto, digo, no sé si dentro del partido siguen acompañando a Luis Arce algunos interesados de tomar tajada, ¿no?, de una figura que está detentando, tiene el poder. Entonces, uno imagina que hay una porción que lo está siguiendo a Luis Arce. ¿Cuál es la situación hoy del MAS? Sí, lamentablemente se está viviendo en Bolivia una situación que no se veía hace muchísimos años. Es la generación de paralelismos en las principales dirigencias sindicales, ¿no? El movimiento al socialismo es la antítesis en realidad de un partido político, por eso es instrumento político por la soberanía de los pueblos, por eso ganó tantas elecciones ha sido pues fundado por tres organizaciones matrices: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de los denominados interculturales, antes llamados colonizadores, y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Estas tres organizaciones acompañaron los diferentes periodos de gobierno de Evo Morales de manera ordenada, con una sola dirigencia, con una sola cabeza. Lamentablemente, con el gobierno de Luis Arce se ha fraccionado estas dirigencias, y se tiene una dirigencia, si se quiere, afín al gobierno, y otra dirigencia orgánica, ¿no? Entonces, Bartolinas con dos cabezas, la CSUTCB con dos cabezas, interculturales con dos cabezas, unas apoyando a Evo, otras apoyando a Luis Arce. Esta fragmentación de las organizaciones sociales, fractura, división propiamente dicho, ha sido propiciada por el propio David Choquehuanca, por el propio Luis Arce Catacora, para cooptar los apoyos de estas organizaciones matrices, ¿no? Intentando incluso desconocer el Congreso de la UCAeñe, todo lo que ya referenciamos en los anteriores programas. Entonces, estamos viviendo una situación de prebendarismo, es decir, el gobierno está ofreciendo viajes, está ofreciendo vehículos, está ofreciendo dinero a las principales dirigencias para que sean pues afines y sostengan este gobierno de Luis Arce Catacora, con múltiples problemas con el tema del abastecimiento de la gasolina, como ya les dije, del tema de los dólares. Solamente se sostiene por eso y por el gran aparato burocrático de funcionarios públicos que se tiene, ¿no? Existe un marcado clasismo también, esto hay que enfatizarlo, lo dije en anteriores programas, un marcado clasismo de aquella clase burocrática, los burócratas propiamente dicho, que pues prefieren abiertamente, y así lo dicen, a un Luis Arce Catacora letrado, intelectual, académico, docente, que un Evo Morales indio, ignorante, que no terminó la universidad, ¿no?, que apenas terminó el colegio, ¿no? Es una situación de un colonialismo interno que vivimos también, un racismo exacerbado dentro de las propias filas del movimiento al socialismo, y evidentemente un clasismo que se genera con cada intervención de Luis Arce Catacora y de sus ministros. Gabriel, agradecerte este contacto y despedirme con una pregunta más que tiene que ver con, por ejemplo, el fenómeno de lo que ocurre aquí con Cristina Fernández. Hace pocos días, creo que ayer fue que dio a conocer un documento, o anteayer dio a conocer un documento donde exponía algunas situaciones que observa en la política argentina. Y se armó todo un revuelo, ¿no? Las reacciones, la oposición, el oficialismo atacándola, etcétera. Lo mismo, imagino, sucede con Evo Morales, ¿no? Con sus actividades, ¿qué es lo que hace? Es como que buscan ignorarlo, pero a su vez están pendientes de cada movimiento y qué hace, aunque sea para criticarlo, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. Sé que en términos institucionales hay un periodo oficial en el que debe iniciarse la campaña de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia, pero fuera de lo institucional también hay una campaña que es la que decide el propio candidato, es decir, arranco a acelerar mi exposición, mi figura,
porque necesito empezar a buscar una nueva plataforma y nueva plataforma de apoyos para el proyecto que tengo. Y refiriéndonos a Evo Morales, todavía en esa materia no está, no hay en miras la posibilidad de que esté por arrancar la campaña, aunque sea en 2025. Estamos en febrero de 2024, quizás es muy temprano, pero es posible que de aquí a unos meses arranque una suerte de campaña de Evo Morales. De hecho, ya empezó el Ah, año pasado la campaña de Evo Morales por la presidencia, ¿no? mm, Dicho sea de paso, me atrevería a decir a finales del 2022 empieza la campaña pública de Evo Morales para su repostulación, por supuesto, bajo la sigla del MAS, a su candidatura del 2025. Por eso, justamente, los ataques del gobierno hacia Evo Morales. Si Evo Morales se hubiera mantenido callado, no hubiera dicho absolutamente nada, como seguramente lo hubieran querido tener desde el gobierno, no hubieran habido ataques sistemáticos y condenatorios hacia Evo Morales, moviendo todo el andamiaje de la justicia, la judicialización de la política, la persecución, el tratar de desconocer determinaciones y resoluciones de los congresos y ampliados del movimiento al socialismo. Entonces, abiertamente se destapó la careta el gobierno al percatarse que Evo Morales ya había comenzado su campaña electoral, ¿no? Dijeron, ah, bueno, entonces acá nos aliamos todos y no nos importa aliarnos con la derecha, con la oposición más recalcitrante del país, para que el 2025 Evo Morales no sea candidato. Por eso es todo el ataque contra Evo, por eso es todo el ataque contra el bloque popular, por eso es la división de las organizaciones sociales, por eso ha movido todo su aparato gubernamental y estatal el actual gobierno para desbaratar la candidatura de Evo Morales, ¿no? ujú. Y pues un personaje icónico como Evo obviamente no se iba a mantener callado y con la boca cerrada ante las grandes atrocidades que está cometiendo este gobierno, por ejemplo, intervenciones policiales y represión policial con gasificación a congresos de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, tomar las sedes de las organizaciones sociales por la violencia con los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, un sinnúmero no solamente errores, sino de políticas que parecieran de los gobiernos neoliberales que está aplicando el gobierno de Luis Arce y obviamente su principal foco de ataque y de atención es Evo. Bien, ¿será por el sello del MAS? ¿Lo tendrá Evo Morales o también lo disputa Luis Arce? ¿Deberán ir a internas para definir quién será finalmente el candidato? ¿O hay una ruptura y dos claras vías camino a las elecciones? Luis Arce por fuera y Evo por dentro. ¿Cómo ves eso? Eso se va a definir este año justamente, según nuestra ley de organizaciones políticas y la propia normativa electoral acá en el país. Las elecciones primarias de las fuerzas políticas habilitadas para las elecciones del 2025 tendrían que realizarse este año 2024. Ahora bien, ¿qué ha pasado? El propio Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo dice que para ser candidato a la presidencia por el MAS, tienes que tener una militancia de 10 años dentro del movimiento al socialismo. Luis Arce Catacora a la fecha no cumple ese requisito si se quiere formal para ser candidato por el movimiento al socialismo. Sin embargo, Evo Morales, ante todo el ataque muy direccionado, sistematizado del gobierno, no se ha hecho ningún problema en expresar públicamente que Luis Arce participe también en las primarias. Le ha dicho, muy bien, Luis Arce, no puedes participar porque no tienes 10 años de militancia, pero participa en las primarias y veamos quién gana y quién sale vencedor en las primarias y ese será el candidato del movimiento al socialismo, ¿no? Un reto al cual el presidente Arce todavía no ha dado ninguna respuesta, muy afín a la filosofía que tiene, ¿no? Hasta trata de generar todas las condiciones hasta el final, hasta el límite, digamos, de la toma de decisiones y después él se pronuncia como si estaría obligado a hacerlo, ¿no? Una actitud de tecnócrata, pues, de calculador, ¿no? De cobarde, me atrevería a decir, de un personaje que no tiene tampoco el andamiaje político y las bases
políticas fuertes que los respalden por atrás. Entonces, es la característica de este gobierno tecnócrata de Luis Arce Catacora. Y más allá de su articulador político, es evidentemente el señor Choquehuanca, ¿no? Que es el que verdaderamente trata de incrustarse en las organizaciones sociales, mover dirigentes de aquí para allá, seguir hablando mal de Evo Morales, seguir metiendo odio, cizaña dentro del movimiento indígena. Es la situación que lamentablemente estamos viviendo. Gracias, Gabriel, por este impecable informe en esta columna que nos has obsequiado en la jornada de hoy. Te mandamos un abrazo muy grande y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes. Claro que sí, un abrazo para ti, un abrazo para Ronnie y pues para seguir adelante con esta iniciativa muy importante que trata de quebrar con ese cerco mediático impuesto también por las cadenas informativas acá en Bolivia hacia el mundo, que hacen ver como si el gobierno de Luis Arce Catacora hubiera sido la solución a todos los problemas, y no es así, ¿no? Se tienen múltiples conflictividades acá en el país y sobre todo un movimiento al socialismo y organizaciones sociales fragmentadas por la propia acción de un gobierno que se parece cada vez más a cualquier otro gobierno neoliberal del mundo o del pasado. Desde Bolivia es un placer compartir con ustedes. Un fuerte abrazo, Gabriel. Hasta pronto. Hasta pronto. Gabriel Villalba Pérez es abogado, analista político boliviano, conversando con nosotros acerca de las novedades, que está caliente, la situación en Bolivia está caliente, se lo estamos advirtiendo, esperemos que no haya cosas graves, esperemos que no. Esta columna es La Voz del Indígena Urbano.